¿Me oyen? Hola, buenas tardes, sí, te escuchamos. Hola, Sí, buenas tardes. Sí, Perfecto. Muchas gracias. Sí, buenas Pues, tardes. primero que nada, bienvenidos todos a este seminario de Desarrolla tu próximo proyecto inmobiliario, hecho por Comuna, el equipo de Comuna. Aquí les presento a Marcos Villagómez, también, que es colega, socio de este equipo que tenemos en Comuna. Y pues nada, primero que nada, bienvenida. Marcos, ¿quieres eh, sí, iniciar, saludar? muchas gracias a todos los que se están conectando. Digo, seguramente se conectarán más personas a lo largo de la plática, pero igual para que, pues obviamente respetar su tiempo, pues vamos a ir empezando, ¿no? Pues ahora sí que lo único que les quiero dejar antes de que empecemos con platicarles un poquito de Comuna es lo que vamos a ver el día de hoy en el seminario, es prácticamente pues cómo pensar cuáles son los básicos para poder armar un desarrollo inmobiliario desde cero, ¿no? Desde la parte de captar la propiedad, la parte de la conceptualización hasta la parte de la comercialización. Entonces vamos a tratar de, obviamente hay un sinfín de cosas y un montón de cosas técnicas digamos, entre cada uno de los pasos, pero lo que buscamos es dejarlos con un camino muy claro de cuáles son los pasos que tendrían que hacer, cuáles son los pasos que nosotros hemos hecho, un poquito compartir la experiencia que hemos tenido a lo largo pues, de este camino y compartir eso con ustedes para que pues obviamente ustedes puedan a partir de ahí pues generar curiosidad, preguntas y que puedan empezar pues obviamente con los básicos si es que tienen ya pensado un proyecto en marcha, ¿no? Entonces, pues bienvenidos nuevamente, Fer, si quieres seguir con esto. Vale, pues primero que nada me gustaría presentarnos a Comuna, al equipo, o sea, específicamente hablando de esta idea de qué somos, ¿no? Muchos dicen que somos lo que hacemos, somos eh, aquello, o bueno, de aquellos quienes nos rodeamos, eso es lo que somos. También pienso que somos el espacio en el que nos desarrollamos de alguna manera, ¿no? Y con esto, justamente me gustaría definir qué es como un hábitat, ¿no? Yo digo que es como un espacio de trabajo colaborativo para el desarrollo integral de proyectos habitacionales que hacen ciudad. Eso es lo que eh, hacemos, eh, de quienes nos rodeamos y el espacio en el que nos gusta trabajar, ¿no? Al final del día somos varios profesionales de la construcción. Tenemos arquitectos, edificadores, financieros, constructores. Yo soy ingeniero civil, faltó mencionar. Pero bueno, nos gusta esta idea de desarrollar proyectos inmobiliarios. ¿Saben por qué lo hacemos? Primero, para tener o contar con esta plataforma con herramientas, ¿no? Poder armarnos de cosas a nuestro alcance, que pueden ser conocimientos, contactos, herramientas, recursos, para hacer esto que queremos hacer, ¿no? Proyectos habitacionales que hacen ciudad. Segundo, una red profesional, porque entendemos que no lo lograremos solos, necesitamos de más personas. Y finalmente, porque queremos mejores ciudades, ¿no? Al final trabajamos en esta ciudad en la que habitamos y es donde pues, creceremos, no solamente nosotros, sino los que nos siguen, los hijos, sobrinos, etcétera. Entonces, pues la intención también es procurar hacer espacios para vivir mejor, más seguros, con mejor economía, mejor salud, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nos mueve y quería compartírselos antes de iniciar como tal en forma con este webinar, que bueno, les platico brevemente de qué es lo que vamos a ver. Primero vamos a hacer un calentamiento, que me gusta hacer estos calentamientos, así como cuando hacemos ejercicio, primero calentamos. Pues bueno, hago esto como una frase de reflexión para adentrarnos en el tema y ahí les pediría, pues, eh, pongan su atención acá, dejen celulares afuera, anoten dudas para al final hacer las preguntas que tengan. Luego les platicaré rápidamente los objetivos de la sesión con algunas preguntas que estamos intentando responder con este seminario y, y les haremos esta distinción entre
el desarrollo inmobiliario y habitacional. Ahorita se los explico. Y los pasos clave que tienen que tomar en cuenta para su próximo desarrollo. Y finalmente hablaremos de cómo podemos colaborar y una frase de enfriamiento, un cool down, que igual como cuando calentamos antes de hacer ejercicio, pues bueno, nos enfriamos, ¿no? Estiramos, etc. Eso es lo que vamos a ver hoy. Con esto iniciamos la frase de calentamiento que dice: ser más suave puede ser más inteligente. Soluciones simples, de bajo costo y centradas en las personas pueden hacer la vida urbana más fácil, atractiva y cómoda. Inicio con esta frase porque viene de un libro que me ha inspirado bastante, que escribió David Sim en el 2010, un arquitecto y urbanista escocés, y el libro tiene por nombre Ciudad Suave. Se lo recomiendo bastante. Yo creo que este libro tiene mucho potencial para ser como la guía de las actualizaciones de los próximos planes de desarrollo de las ciudades. De hecho, ya se ha discutido en diferentes foros y los invito de verdad a investigarlo para entender esta nueva concepción del desarrollo urbano y habitacional. Ahora, hablando de esta frase, pienso que vivimos en un mundo que luego piensa que entre más complejo es más valioso, ¿no? Y olvidamos que las soluciones transformadoras en realidad suelen ser simples, suelen ser accionables, accesibles, flexibles para muchos. Y al final están centradas en las personas. Creo que esto es más o menos la idea de Suave de David Sim, que son soluciones de bajo costo aplicables, accionables, ¿no? Flexibles, no complejas. Creo que la verdadera inteligencia está no en diseñar esto lo más grandioso, ni levantar lo más caro e inigualable, sino más bien lo replicable, aquello que dé respuestas a las preguntas comunes o necesidades comunes que al final del día hagan la vida más fácil para las personas. Creo que el desarrollo inmobiliario debe de atender a las personas para resolver problemas concretos, ¿no? Que sumen valor al entorno y esto es lo que va a multiplicar su valor, su rentabilidad y permanecer en el tiempo como una obra de valor, ¿no? Creo que es relevante no ver a los proyectos solamente como negocios, sino para hacer la vida más suave, más flexible, más amable, más resiliente, ¿no? Pero bueno, con esto iniciamos. Ahora, los objetivos del seminario: entender esta diferencia entre desarrollo inmobiliario y habitacional, se los platicaré. Aterrizar la complejidad, se adelantó, la complejidad real del proceso del desarrollo, como les decíamos en nuestra experiencia, que es lo que hemos visto, y dar una ruta clara por fases y que ustedes puedan también ir entendiendo cuáles son sus necesidades propias. Y al final, bueno, lo que les decía, discutir cómo colaborar. Estas son las preguntas que les digo que intentaremos responder. ¿Cómo integrar la visión financiera humana de manera realista al final? Entendiendo cuáles son estos pasos claves para que al final del día puedan hacer proyectos de valor que integren habitabilidad, sostenibilidad y rentabilidad. Y luego, cómo pasar del arte a la ciencia. Es decir, cómo materializar todas estas ideas que luego son utópicas de lo que deberían de ser los espacios humanos, ¿no? Y es esta idea otra vez de que hagan ciudad, proyectos que mejoren la calidad de vida y que agreguen valor o generen valor, ¿no? Primero, ¿qué es el desarrollo inmobiliario? Creo que no todo el mundo lo entiende del todo y vale la pena intentar definirlo. Básicamente yo lo veo como un proceso socioeconómico, es decir, proceso porque son de diferentes pues, actividades que hay que vienen desde la adquisición, planeación, financiamiento, gestoría, construcción, que los vamos a ver ahí a continuación, pero que al final busca capturar la plusvalía de los inmuebles, ¿no? De este proceso de agregar valor, busca capitalizar la plusvalía generada.
Hay diferentes tipos de desarrollo, desde lo más básico que es flipping, que es remodelar y vender, hasta viviendas unifamiliares, edificios, fraccionamientos, y no solamente en un sentido habitacional, sino también comercial, oficinas, industrial. Y hoy está mucho en tendencia y en boga la idea de los usos mixtos, lo cual tiene mucho sentido para el concepto de desarrollo habitacional que ahorita veremos. Básicamente es la especialización de la comercialización de proyectos de construcción. Ese es como el enfoque del desarrollo inmobiliario. Y responde a lo que hay en el mercado y termina definiendo dónde y cómo habitarán las personas. Creo que el desarrollo inmobiliario actual no ha sido el más óptimo en el sentido de que pues, tenemos ciudades que dejan mucho que desear en el sentido de habitabilidad, ¿no? Los últimos desarrollos o los grandes desarrollos que se han hecho específicamente de interés social, que son casas repetidas, digamos, podríamos decir que no son proyectos que hacen ciudad, ¿no? Que más que resolverle la vida a las personas, pueden complejizárselas. Y bueno, finalmente es una actividad multiactor, ¿no? Ese es el enfoque. Hay muchas personas que están involucradas en este proceso. Propietarios, inversionistas, profesionales de la construcción y autoridades. Ahora vamos a hacer la distinción del desarrollo inmobiliario al habitacional. La idea de habitacional es que va más allá de la vivienda, ¿no? O sea, cuando te dicen dónde vives, eh, generalmente se responde en la vivienda, pero en realidad vives en donde desarrollas tu vida, ¿no? La mayor parte del tiempo vives en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Y por eso es la distinción entre, digamos, el verbo de vivir y habitar. El habitar es donde generalmente te desarrollas. Pero bueno, este es el sentido de habitacional, que va más allá de solamente un techo, una vivienda, sino que responde a la escala humana. La escala humana es donde generalmente nos desarrollamos, ¿no? El barrio justamente como que conecta esta idea de la ciudad con la vivienda. Y es donde, pues sí, es la escala en la que nos desarrollamos normalmente, ¿no? Donde hacemos nuestras compras, donde pudiéramos ir a trabajar, donde pudieran ir nuestros hijos a la escuela, ¿no? Y la intención es que promueve la sostenibilidad y la habitabilidad. Algunas características que responde esta idea de desarrollo habitacional es que es multidimensional, es decir, que no se enfoca solamente en la rentabilidad, como generalmente pasa en el desarrollo inmobiliario, sino también busca agregar valor social, ambiental y económico. La hipótesis en esto es que si tú integras estas variables o estas dimensiones, no solamente estás evaluando lo rentable, me refiero, sino también evalúas esto, cómo responde a esto, cómo agrega valor a esto, termina siendo una construcción con mucho mayor valor, ¿no? Y multifuncional porque responde a diferentes necesidades de espacios. Espacios productivos, que es el trabajo, el espacio reproductivo, que es del cuidado, donde dormir, comer, sanar, guarderías, etcétera. Y los espacios recreativos, que es donde encontramos nuestra identidad, ¿no? Que pueden ser culturales, deportivos, entre otros. Multifásico que atiende a diferentes fases, que creo que, bueno, el desarrollo inmobiliario también lo hace, nada más que el enfoque sostenible de lo habitacional es que también ve el ciclo de vida de un edificio, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar si se va a considerar como un desecho o intenta no considerarlo como un desecho, sino la reutilización? Y interdisciplinario que adopta la diversidad de conocimientos, es decir, que no solamente ve a diferentes actores relacionados, sino que intenta integrar, y no solamente profesionales, sino también el conocimiento de las personas que, por ejemplo, ahí viven, donde queremos desarrollar. Y finalmente esta idea, ¿no? De qué hace ciudad. Es decir, que construye con lo que tiene al alcance los lugares en los que nos gustaría habitar colectivamente. Eso para mí es un poco la definición de hace ciudad, que es accionable también, que desde lo que tiene al alcance
responde lugares en los que nos gustaría habitar colectivamente. Ahora, esta idea del sistema complejo, del desarrollo inmobiliario, ¿qué es un sistema complejo? Primero, el sistema es un conjunto de elementos interrelacionados con un fin en común, ¿no? La idea de complejo y emergente pues, es que está en constante cambio y es impredecible. O sea que luego van saliendo nuevas actividades y cosas por el estilo. Y finalmente, también, bueno, esta es la idea del sistema complejo emergente, ¿no? Que hay diferentes elementos que se interrelacionan con un fin en común, que van saliendo diferentes variables, etcétera. En Comuna hemos aterrizado estos seis procesos que consideramos fundamentales para este mercado y en función de ello es que nosotros hemos aterrizado nuestros servicios de manera general. Y por eso es que nos gustaría también compartirles nuestros descubrimientos en esto, ¿no? De estos procesos derivan actividades concretas, que son las que consideramos fundamentales. Digo, aquí es un ejemplo. Claramente hay mayor complejidad y mayores elementos detrás de esto. Y pues bueno, que finalmente estas actividades no solamente es de una especialidad aislada, ¿no? Hay diferentes actores, especialidades que, que son necesarias. Y el desarrollador al final del día se vuelve como este dirigente de orquesta que coordina todos estos actores, estos elementos y que lo entiende, ¿no? Creo que un buen desarrollo no está improvisando, sino que tiene clara todas estas actividades técnicas específicas que si no son contempladas, pues al final del día se convierten en riesgos. Al final volveremos un poco a este diagrama para analizarlo. Algunos errores específicos actuales que veo al momento de desarrollar hoy en día, el primero es esto, ¿no? De que se confunde la oportunidad con la especulación. Es muy común que decir como estas personas, no, pues vendemos tanto y nos hacemos de tanto, sin realmente intentar buscar dar valor en el producto, ¿no? Sino tanto ven más el resultado que generar valor con un producto vendible como tal, ¿no? Que luego pasa que ignora la capacidad de pago del mercado mexicano. Y aquí puse unas gráficas simplemente como para que las tengan ahí en cuenta. La de arriba es cuántos años se tardaría una persona en pagar, primero destinando el 100% de sus ingresos. Bueno, a ver, es una persona de ingresos promedios pagando una vivienda de precio promedio, ¿cuánto se tardaría en pagar? Primero destinando todo el 100% sin financiamiento, luego destinando solamente el 30% sin financiamiento y finalmente destinando el 30% con financiamiento, que es la manera en que actualmente se paga, ¿no? Hoy son 162 años para ese caso, o sea, en realidad está desconectada la realidad del mercado mexicano con la capacidad de pago de las personas. La gráfica de abajo es la vivienda que puede pagar los diferentes deciles. Un decil es, digamos, el porcentaje, digamos, del 1 al 10 más bajo de la población y luego así el que sigue. ¿Cuál es la vivienda que pueden pagar? En realidad, para los precios de mercado, por lo menos mayores a $1 millón de pesos, son los últimos 3, ¿no? El 70% se está quedando sin poder pagar una vivienda con crédito. Digo, aquí por lo menos me da gusto que puedo compartirles que, digamos, esta es la realidad, ¿no? Esto es lo que ganan las familias en México y cómo se atiende ese mercado. Esto pasa mucho también en la construcción, que se subestiman los tiempos y costos, o sea, que piensan que o es más rápido o que va a salir menos caro, pero específicamente en el desarrollo también no se vislumbra lo mucho que puede tardar los permisos, que pues esos no están dentro de nuestro control, sino del gobierno. Los entregables que hay en la construcción y también el tiempo de absorción del producto. Y esto pues, simplemente puede aumentar
No solamente los tiempos, sino también los costos, ¿no? Financieros específicamente. Otro error que veo es que se busca maximizar la construcción, el CUS, ¿no? Es el coeficiente de uso de suelo, lo que puedes construir en vez de un producto rentable. Muchas veces quieren construir al máximo y terminan haciendo edificios sobredimensionados que no se vuelven tan atractivos por la enorme cantidad de departamentos que hay, eh, en vez de cómo balanceas esto, porque también mayores costos, o sea, mayores metros cuadrados, mayores costos, mayor financiamiento, mayor tiempo. Entonces, ¿cómo balanceas esto, no? Para al final hacer un producto rentable. El enfoque es eso, ¿no? Producto rentable más que maximizar la construcción. Y creo que también en el mercado actual no se considera la postventa y la operación. Hay una frase que me gusta que dice Kenji López de Urbita, una desarrolladora mexicana punta de lanza, por así decirlo, en Monterrey. Los invito también a investigarlo, pero bueno, básicamente él dice, todos quieren desarrollar, pero pocos quieren cuidar. O sea pues sí, el desarrollador quiere construir y vender lo más rápido posible e irse. Y creo que si se le dedica atención a esta parte de la operación y de la administración de inmuebles, se puede hacer un producto todavía más diferenciado y de mayor valor percibido. Vamos a ver también esa parte de la operación al final brevemente. Aquí le cedo la palabra a Marcos. Vamos a empezar a hablar, digamos, de estos procesos específicos que deben de contemplar. El primero es captación de propiedades y también un poco qué es lo que nosotros hacemos y también cómo podemos ayudarles específicamente. Bien, entonces, sí, muchas gracias. Bueno, digo, como les comentó Fer al inicio, yo estoy encargado sobre todo de la parte que nosotros le llamamos, bueno, la captación de propiedades con potencial de desarrollo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Prácticamente que tratamos de ubicar inmuebles que tengan un potencial más allá, digamos que de una construcción sencilla o de una compra y una venta en el futuro, sino que se le pueda agregar más valor a esa parte, ¿no? Digamos, que se pueda construir a lo mejor un pequeño edificio con plantas bajas activas o que pueda hacerse, por ejemplo, una remodelación donde el modelo de negocio cambie y sea que tenga beneficios para pues, muchas partes, ¿no? Incluso, por ejemplo, hace pues relativamente poco tuvimos un caso de un subarrendamiento donde se rentó una casa grande que tenía diferentes habitaciones, se remodela para hacerla consultorios y pues obviamente hay un tema de subarrendamiento, ¿no? Entonces nosotros prácticamente, o lo que les voy a compartir en esta diapositiva es cuáles son las cosas básicas que nosotros vemos en una propiedad o que buscamos dentro de una propiedad antes de decir si se puede desarrollar o no, o antes de hacer, por ejemplo, una conceptualización, que sería el siguiente paso, digamos, en el desarrollo inmobiliario. Y antes de eso, nada más quiero recapitular, porque ahorita les hablamos mucho del tema de hacer ciudad, les hablamos del tema de los espacios, de habitar espacios, de pues todo esto que tiene que ver con cómo vive una persona dentro de su departamento, dentro de su ciudad, etcétera. Y esto no solamente se los platicamos porque pues, obviamente nosotros creemos en esta parte, ¿no? Que podemos tener viviendas dignas donde podamos disfrutar independientemente de nuestro nivel socioeconómico, sino que también creemos que hoy en día hay una tendencia clara hacia el tema de la sostenibilidad, sustentabilidad y un montón de cosas que seguramente ya han escuchado y que ya hay una tendencia específica en esto. De hecho, en el último estudio que hicimos, prácticamente los millennials son el poder de compra más fuerte dentro del mercado inmobiliario. Y esto quiere decir que ya hay otro tipo de intereses o de cosas que le interesan al millennial. Dentro de ellas la sostenibilidad o la habitabilidad de los espacios, por ejemplo, el tema de los balcones, terrazas, dentro del tema del departamentos, pues suena muchísimo. Entonces, no solamente se los compartimos porque creemos en eso, sino que también hay una tendencia clara donde el mercado se está yendo hacia allá y hay que ponerle atención. Y otra cosa que justamente Fer platicó mucho en la diapositiva anterior es que hoy en día estamos en la era de los datos. Datos, datos, datos. Hay datos en todos lados y sería contraintuitivo de nuestra parte pensar que el desarrollo inmobiliario no puede tomar ventaja de estos mismos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Yo sé que seguramente ustedes conocen a alguien que dijo, ay, mira, aquí voy a comprar este terrenito, construir una casita y le está yendo bien, ¿no? Pero hoy en día, créanme que tanto la oferta es extensa en algunos sectores y luego en otros sectores es muy poca y la demanda es completamente al revés, ¿no? La demanda, por ejemplo, de productos, digo, ahorita lo mostró Fer, de alrededor de 1.5 a 2 millones de pesos, la demanda es sumamente mucho mayor a la oferta que tiene. Y muchas veces vemos, por ejemplo, en ciudades que se construyen departamentos o casas que están por fuera de esa demanda. Entonces, hoy en día, lo que tenemos que hacer es utilizar esos datos a nuestro favor y poder construir con esos datos, ¿no? Por ejemplo, algo con lo que empezamos normalmente es detección de oportunidades con potencial, que aquí viene dentro de la diapositiva. Por ejemplo, el tema del flipping. Hoy en día también el tema del costo de construcción, pues cada vez se hace más alto. De repente, por ejemplo, en San Luis Potosí, el tema de la tierra es realidad cara. Entonces, por ejemplo, una solución a esto o a darle una nueva vida a espacios que ya están pues abandonados, viejos o que ya no se les ha dado el mantenimiento adecuado, pues es, por ejemplo, la parte del flipping, que flipping es prácticamente la parte de remodelar. Entonces, hay muchos modelos de negocio, que eso es lo primero que tenemos que ubicar dentro de lo que buscamos hacer en el desarrollo inmobiliario. ¿Qué tipos de modelos de negocio puedo tener y a cuál me voy a enfocar? Y con base en eso, pues vienen otra serie de cosas que les voy a explicar aquí. Entonces, modelos de negocio, ya les platicamos un flipping. Hay otro, por ejemplo, desarrollo de edificios con plantas bajas activas, que es el tema de plantas bajas activas y que ahorita también lo van a ver mucho, el tema de construir con locales comerciales en la planta baja. Temas, por ejemplo, de subarrendamiento, como ya lo platicamos también. Temas, por ejemplo, también donde hay inversiones en desarrollo inmobiliario, que, ¿cómo se dice? Temas en desarrollo inmobiliario que pueden ser a través de fondeo colectivo, que también lo vamos a platicar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ubicado este modelo de negocio, nos pasamos a lo siguiente, que es revisar la propiedad. ¿Cuáles son los básicos para revisar la propiedad? Primero, la escritura, inscripción al registro público, el predial, cartas de nodo de servicios y libertades de gravámenes. Esto nos va a permitir que podamos nosotros ver que si vamos a hacer una compraventa, tengamos todo en orden, ¿no? Incluso, digo, nosotros también los ayudamos con esta parte, para que vean que si va a haber una compraventa, pues tengan toda la certeza de que están jurídicamente comprando un inmueble que no tiene ningún tema en particular. El tema también de los datos básicos, el uso de suelo, qué usos de suelo tenemos. No en todos lados se puede construir locales comerciales, no en todos lados se puede construir habitacional. Hay que checar eso y es algo que podemos revisar de manera sencilla. El frente también, por ejemplo, sobre todo si vamos a desarrollar edificios, que tenga por lo menos 10 metros. En 10 metros estamos bien, digamos, para el tema del estacionamiento. 12 metros de frente está ideal. 15 metros todavía mejor, pero es muy difícil de encontrar un terreno que tenga 15 metros de frente. Servicios de la zona, capacidad de estacionamiento, pues viene justamente de acuerdo a los metros de frente que vamos a tener en la propiedad. Y lo que vendría siguiente es también un pequeño acercamiento normalmente con los dueños de qué están dispuestos, si están dispuestos a vender, si están dispuestos a aportar el terreno, qué medios de pago vamos a tener, tiempos, enganches, beneficios. Ahorita les vamos a ir explicando un poquito más de este tema, pero pues prácticamente es esto, ¿no? O sea, esto es lo primero, lo básico que nosotros vamos a buscar en una propiedad: metros cuadrados, servicios de la zona, y otra que yo agregaría, que bueno, que va dentro de servicios de la zona, es crecimiento de la zona. Es decir, qué cosas tiene alrededor, qué cosas sabemos con certeza que van a estar en el futuro cercano dentro de eso, para decir esta propiedad es atractiva o no es atractiva. Y bueno, pues ya de ahí nos pasamos al siguiente paso, que ahorita nos va a platicar. Gracias, Marcos. Lo que sigue, digamos, de captar la propiedad es una conceptualización. Es un, ¿cómo les digo? Es previo al anteproyecto, es justamente como se ve en esta imagen, hacer cajitas en el sentido, ¿cuántos metros cuadrados se van a construir de esta propuesta? Pero no solamente es eso, sino previo a esto,
justamente para responder como tal a lo que este producto que queremos hacer, cómo responde al entorno en el que se desplanta, es necesario justamente hacer un análisis del entorno y del contexto, ¿no? Eso es lo primero que hacemos nosotros. Eh, Después de eso hacemos un estudio de mercado también, justamente para no lanzar un producto que no va a responder a lo que la gente está dispuesta a pagar en el contexto en el que se desplanta. Y no solamente, bueno, en el estudio de mercado analizamos la competencia, lo que hay ya, lo que se ofrece y la demanda, es decir, lo que buscan y lo que la gente puede pagar. Hay diferentes herramientas para hacer un estudio de mercado en forma, y bueno, esto es algo que también hacemos. Obviamente tenemos que estar en regla con todo lo que dicen las leyes, digamos, de usos de suelo, los planes de desarrollo de la ciudad. Y con esto hacemos un tipo de distribución o zonificación del proyecto por niveles, es decir, lo que les decía, cuántos metros cuadrados se van a construir por nivel, si todo esto está en regla con el cost, que es lo que se puede desplantar, digamos. Eh, y con eso hacemos una evaluación de ingresos y lo comparamos con unos egresos por lo menos básicos, ¿no? Eh, que son primero el costo del terreno, el costo de la construcción, claramente, el costo de la administración, el costo de comercialización y los costos financieros. De manera general, son esos, ¿no? Y algo que hacemos también en esta etapa de conceptualización es ya ir aterrizando una narrativa comercial, ¿no? Cómo estos productos, o estos productos que estamos aterrizando, vamos a decir, son departamentos, son locales de tal tamaño, eh, cómo responden de alguna manera. Y empezar a hacer una narrativa que al final se va a aterrizar en una estrategia comercial, que también veremos más adelante. Entonces, bueno, yo creo que este es uno de los servicios diferenciados más fuertes que tenemos aquí en Comuna, porque de alguna manera nos hemos encargado de hacer esto que les decíamos de intentar combinar el arte con la ciencia, del producto valioso con lo financiero, con lo financieramente viable también, ¿no? Legal, etcétera. Este es un ejemplo de manera general. Conocer los metros cuadrados que se van a construir, los metros, lo que se va a vender y lo que les decía de los egresos, ¿no? Con esto podemos, con estas cajitas podemos entender de alguna manera el retorno de la inversión que pudiéramos tener de esto. Después de Oye, la conceptualización, bien, perdón, ajá. nada más te quiero hacer una observación aquí, que normalmente esta conceptualización, de repente la gente, eh, pues puede ser un poquito decir, no, hombre, pues vámonos directo al anteproyecto, pero normalmente en la conceptualización es donde, donde definimos si el proyecto es completamente viable o si vale si vale la pena o de plano no. Entonces, créanme que si bien, por ejemplo, le pudieran invertir algún dinero, les puede ahorrar, pues, sobre todo muchos dolores de cabeza, ¿no? Porque justamente aquí en este anteproyecto es donde nos dice si podemos ir, si no podemos ir, si necesitamos levantar dinero, si necesitamos captar algo más que no tengamos contemplado el proyecto para ver si vamos adelante con el proyecto, ¿no? Entonces, creo que vale la pena decir eso, ¿no? O sea, sí es un Sí, antes y un después. gracias, Marcos. Sí, la verdad es que justamente comparado con lo que implica un anteproyecto integral que ya sea arquitectónico, que justamente es algo que se hace en esta fase, el precio es mucho menor, por lo menos porque también lleva menos tiempo de trabajo de alguna manera, ¿no? Hacemos esta distribución básica, pero no nos metemos tanto al detalle, sino simplemente lo que necesitamos saber, cuánto vamos a construir y cuánto vamos a vender, ¿no? Justamente después de esa decisión de ver la factibilidad financiera de este proyecto, podemos avanzar a esta etapa, que es la del anteproyecto integral, donde ya se hace una distribución de espacios, circulaciones, mobiliario. Eh, Generalmente la idea de anteproyecto se entiende solamente desde un enfoque justamente de diseño arquitectónico urbano. Nosotros intentamos ir a contemplar, o vemos que hay diferentes proyectos, ¿no? Hay un proyecto también financiero, uno legal y uno comercial, ¿no?
El diseño arquitectónico, como les decía, ya es las plantas bien definidas con mobiliario, plantas, cortes, incluso renders de fachada e interiores, pero también se puede ir armando un anteproyecto financiero, ¿no? Ya una estimación más detallada de los costos, mucho mayor que esta, ¿no? Que aquí es como muy general, cómo está funcionando de manera general. Aquí ya se empiezan a detallar, ya puedes ir estimando también los costos del proyecto ejecutivo, y un montón de otros más, ¿no? Y también con eso un flujo de efectivo, que le recomendamos hacer un escenario realista, optimista y pesimista. El flujo de efectivo ya también considerando medios de financiamiento, ingresos por ventas, y obviamente los egresos tanto de planeación de proyecto ejecutivo, de obra, comerciales, todo eso en un flujo que también hacemos. Con esto podemos también definir cómo nos vamos a financiar, de dónde, qué podemos utilizar. Y digo, ahorita hablaremos un poco brevemente de los medios de financiamiento también. Pero aquí podemos irlo planteando. También ya una estructura legal, fiscal también, de cómo se va a hacer. O sea, si va a ser una sociedad, una conversión, un fideicomiso. Y comercial. Con estos renders y distribuciones ya podemos ir armando un brochure, ¿no? El brochure es documento que te presenta cuáles son los productos que hay, las tipologías, que esto nos puede ayudar justo también para las preventas. Y te incluso también para ir financiando. Bueno, esto nada más como ejemplo, este ya es como el anteproyecto, ¿no? Ya no solamente son las cajitas de aquí que se veían de manera general, sino ya tiene la distribución interna, mobiliario y todo. Aquí simplemente digo, no quiero agobiarlos mucho con esto, pero es una manera en que se puede distribuir el financiamiento entre inversionistas, o banco o alguna manera. Son cosas que también hacemos aquí. Después del anteproyecto ya viene el proyecto ejecutivo, que básicamente ya integra todo, o sea, todo lo que se tiene que hacer previo a construir, ¿no? Todo lo que necesitas previo a construir. Primero que nada, yo les recomiendo, y justamente con este enfoque integral, es hacer un acta de proyecto. Project Charter se le llama en inglés. Esto es parte como de la teoría de administración de proyectos o Project Management, que básicamente se traduce en un documento que define como las reglas del juego de este proyecto, ¿no? Sirve incluso como un elemento legal y se firma entre los que están dentro de ese proyecto. Entonces, tener las reglas del juego claras, ayuda bastante. Y luego viene el paquete técnico, que es lo que generalmente se entiende como el proyecto ejecutivo, ¿no? El proyecto arquitectónico, que ya es acabados, carpinterías, cancelerías, herrerías, interiorismo, etcétera. El estructural, que incluye mecánica de suelos, memoria de cálculo, etcétera. Sistemas y planos de instalaciones, hidráulico, sanitario, pluvial, gas, eléctrico, voz y datos contra incendios, control de accesos. Y el presupuesto de obra, que es un catálogo de conceptos con precios unitarios, con sus indirectos y utilidad, si es que ustedes construyen. Y un programa de obra y ruta crítica, planeándolo por partidas. Digo, justamente al inicio les decía con este diagramita que el desarrollador luego se vuelve director de orquesta, pero también considero que ser especialista en esta área de la ejecutiva te ahorra muchos dolores de cabeza para un desarrollo y te permite también tomar muchas mejores decisiones. Y bueno, parte del proyecto ejecutivo se consideran las gestorías, que es ir a municipio a pedir el permiso y licencia de construcción. Eso es lo que se busca, ¿no? Tienes que sacar el alineamiento número oficial, la licencia de uso de suelo, el dictamen de protección civil, las factibilidades de servicios, en este caso con CFE, en San Luis Potosí, que es donde estamos Interapas, y las factibilidades de impacto, ¿no? Impacto vial, impacto urbano, impacto del paisaje, hay diferentes. Todo esto se traduce en la licencia de construcción. Y eso es lo que necesitas. Ya teniendo la licencia de construcción, básicamente ya te puedes arrancar a construir. Un pasito antes de construir, queremos hablar de esto, ¿no? Del financiamiento y la comercialización, que también lo vemos como una etapa clave, que son dos conceptos que se combinan, ¿no? Porque al venderlo, que es la parte de comercialización, una parte se financia por preventas, pero también
el financiamiento es un tipo de venta, ¿no? Con estas personas que te van a prestar el dinero, bancos, etcétera. Pero bueno, Marcos es el especialista en esto y le voy a hacer la palabra para que les explique. Sí, muchas gracias. Digo, sí, bueno, o sea, lo que hay que tener en cuenta aquí en realidad en la parte de financiamiento y comercialización, pues es justamente eso. Si ya hicimos un proyecto ejecutivo, incluso una conceptualización, pues más o menos sabemos cuánto dinero tenemos que obtener, digamos, de medios externos. Entonces aquí está fácil, es con el banco, con alguna fintech, que también, digamos, puede ya llamarse una institución bancaria, que puede ser a través de crowdfunding o incluso ya hay algunas instituciones que ayudan a dar financiamiento como muy especializado. Preventas también, que es una herramienta que justo es una de las que más se combina en el tema de la comercialización y el financiamiento privado. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? Pues el crédito puente tradicional ya lo conocemos, te da hasta el 65% del valor del proyecto. Normalmente es por un tema de avances y pues bueno, vamos a tener que tener una TIE, que es la tasa interna digamos, que establece el Banco de México en la que ellos prestan, más 8.5 puntos base, más o menos. Y esto obviamente pues va a variar dependiendo de el sector, obviamente el riesgo del cliente y es un sinfín de cosas que tiene el banco como parámetros para poder asignarte una tasa, ¿no? Es como un crédito normal que dependiendo, digamos, del sapo es la pedrada, ¿no? Y aquí pues normalmente te van a pedir garantías y experiencia. ¿Qué tiene aquí el banco como un tema de garantía? Pues que normalmente tienen la propiedad o el inmueble. Entonces digamos que es un crédito que puede ser muy seguro para el banco, pero entonces por eso mismo tenemos que tener muy, muy, muy claro nuestro flujo de efectivo y cómo nos vamos a desarrollar y vamos a desembolsar el dinero a través del tiempo del proyecto, ¿no? Luego también está el crowdfunding inmobiliario, de hecho aquí le ponemos Brick MX, 100 ladrillos también, que justamente son plataformas que nos ayudan a través de las masas, digamos, del Internet, a poder financiar proyectos desde montos muy bajos. Esto pues es relativamente nuevo, los invitamos también, nosotros podemos ayudarlos a hacer todo un expediente para poder conectar con estas plataformas, ¿no? El tema de las preventas, como les decía, normalmente mucha gente desestima el tema de las preventas porque en realidad son difíciles y tienen un porcentaje muy bajo del total de la obra, pero si desde el inicio tenemos un buen anteproyecto, un proyecto ejecutivo, tenemos renders, tenemos brochures, por ejemplo, que platicaba ahorita Fer, pues entonces nosotros podemos ya desde el día de hoy salir a vender, ¿no? Obviamente hay que ver el tema de las garantías que vamos a tener con los clientes, toda la transparencia, de repente no sé por qué se ha popularizado este tema de que pues, los desarrolladores no son muy transparentes con el tema de licencias, permisos, indivisos, etcétera. Entonces creo que es un tema contraintuitivo, ¿no? Hay que ser transparente con el cliente en este sentido. Y pues el financiamiento privado, ¿no? Que el financiamiento privado es prácticamente pues, levantar dinero de lo que le dicen el friends and family, ¿no? O sea, los amigos y la familia prácticamente. Aquí que hay que tener muy claro, pues los esquemas de participación, como ya también lo platicó Fer, si va a ser un fideicomiso, si va a ser una sociedad, cómo van a compensarse a los inversionistas, si van a ser inversionistas y al final va a haber un pool de rentas, por ejemplo, que justo ahorita en San Luis hay un tema ahí muy interesante. Entonces, todo esto hay que tenerlo muy claro al momento del tema del financiamiento y sobre todo ver cómo se va a desarrollar el flujo de efectivo a lo largo del tiempo. Yo les digo nada más como para cerrar esta parte de financiamiento, la clave de un buen desarrollo inmobiliario, aparte obviamente de tener tus números claros, es tener la certeza de cuándo vas a desembolsar el dinero. Porque muchas veces lo que el desarrollador no toma en cuenta es el valor del dinero en el tiempo y cómo lo va soltando, ¿no? Y seguramente han escuchado siempre a este desarrollador que dice, no, yo te ofrezco un 35% de rendimiento, pero nunca nos dice el tiempo. Entonces, el tiempo es lo que cambia todo en la parte estratégica y de producción. Ahora, tema de comercialización, muy sencillo. Les digo, desde el inicio, ya con el proyecto ejecutivo, incluso ya con la conceptualización, tenemos que tener una planeación estratégica por etapas de la venta. Y las etapas de la venta son desde el arranque, o sea, la primera piedra,
las primeras campañas, justo el Friends and Family que se va a armar para poder vender los primeros departamentos, los medios de pago que vamos a tener, las campañas, dependiendo, por ejemplo, una vez que ya vayamos avanzando en las etapas, por ejemplo, del edificio, cómo lo vamos a anunciar, ¿no? ¿Cómo vamos a decir que, por ejemplo, los primeros compradores, hacer que tengan esa sensación las personas de que pues ya hay más gente comprando y obviamente esto genera confianza en nuevos compradores. De hecho, nosotros normalmente lo que hacemos es todo un plan comercial desde el principio, donde ponemos actividades, por qué medios se van a desarrollar estas actividades, quién está involucrado, y en cada una de las actividades ponemos cuántos leads pensamos que vamos a tener de cada una de esas etapas y cuántos de esos leads pueden ser leads potenciales para el cierre. Porque no sé si lo sabían, pero por ejemplo, una estadística muy básica es que más o menos vas a llegar a 100 leads que te van a preguntar por una casa o un departamento, de esos vas a llevar a 2 a cita y de esos 2 vas a regalar uno. Entonces, tenemos que tener muchas oportunidades salvadas. Dentro de esta planeación estratégica vienen las alianzas, ¿no? Tanto con el sector inmobiliario, inmobiliarias, el tema de descuentos, facilidades que le vas a dar a las personas que paguen, es decir, te van a apartar y a partir de ahí cómo le van a hacer para pagar, vas a dar financiamiento interno o no vas a dar financiamiento externo, que justo aquí es donde les decimos que se cuadra un poquito la parte del financiamiento con la comercialización y un calendario de actividades, ¿no? Lo que mucha gente, y digo, sobre todo aquí en San Luis, no ha sabido hacer de manera extraordinaria, creemos nosotros, es el tema de hacer mucho ruido con el desarrollo inmobiliario, ¿no? Hay mucha oferta que no conocemos porque muchas veces obvian o creen que esta parte es la más sencilla, pero es una de las más importantes porque justamente o nos va a financiar durante el proyecto, ¿no? O nos va a dejar tranquilos en cuanto a la absorción y el tiempo de absorción del producto. Es lo más importante el tema de la comercialización en cuanto a cómo se va a absorber esto, ¿no? El tema de publicidad dirigida viene desde la conceptualización, que sepamos cuál es nuestro modelo de comprador, digamos, ¿no? De buyer persona. Y con base en eso, pues vamos a armar las campañas, dependiendo, ¿no? Dependiendo de los medios y todo. CRM y gestión de interesados también es básico que sepan cómo van a llegar sus leads, o sea, sus prospectos, si van a llegar físicamente, a través de formularios, a través del Ad Manager de Facebook, a través de alguna integración como una API que lo es ManyChat, a través de WhatsApp, y todos esos clientes, dónde van a ir cayendo y dónde los vamos a gestionar para estar seguros que ninguno se nos escape, porque muchas veces eso pasa. Pueden haber clientes que pregunten en la primera etapa de la construcción, pero que a lo mejor como va a ser un crédito, tienen que esperarse que tenga 3 meses antes de que se termine el desarrollo, ¿no? Entonces, luego no volvemos a contactar a esos clientes porque no tenemos ubicados dónde están y es ahí donde perdemos ventas. Entonces, esto también es muy importante. Contratos de promesa de compra-venta y obviamente pues ya tener todo bien con ciertas notarías, que también eso viene en la parte de alianza, ¿no? El tema de notarías, con qué notarías voy a participar, qué notarías voy a recomendar y hacerle pues obviamente lo más sencillo al comprador. Digo, normalmente el comprador escoge, pero si el desarrollador tiene 2, 3 notarías de confianza donde le hagan la situación más fácil, pues es más fácil todo el trámite, ¿no? Entonces, tener toda esta parte bien hecha y obviamente pues un buen gestor de crédito y Infonavit, dependiendo, pues va a ser a través de Infonavit. Esto también es clave para que no se nos atore, porque muchas veces pasa que el cliente da un apartado del departamento y todavía no tenía la preautorización del crédito, ¿no? Entonces, pues al final pierde la oportunidad y también hay un tema de prestigio, ¿no? En esta parte. Súper. Bueno, ahora con el siguiente proceso, igual intentaré irme más rápido para no extendernos mucho, pero cosas que consideramos fundamentales en esta etapa de la construcción, pues es la supervisión y administración de obra, ¿no? Bueno, a ver, antes de eso, el objetivo es entregar en tiempo, costo y calidad, ¿no? Sabiendo que hay control financiero y buena relación con el entorno. Creo que eso es importante, que justamente eso tiene que ver con la parte de seguridad, salud en obra y entorno. Cosas básicas y también se dedican específicamente a esta parte de la
construcción, pues es tener las estimaciones muy claras por partidas, programar sus compras críticas, hacer cortes de ingresos, egresos y cuentas por pagar. Digo, ahí es una administración de obra seria. Hay una parte, por ejemplo, si es que sacaron un crédito puente, un fideicomiso, o le solicitaron ahí a alguna eh, entidad financiera, pues tienen que hacer una gestión de flujo con las administraciones. O sea, decir, estamos gastando esto y estos son nuestros avances, ¿no? Que tiene que ver también con los reportes de obra. Ahí algo que les recomiendo también hacer es que tengan control de cambios. Si es que hay alguna cosa que no estaba considerada, tengan un sistema establecido de cómo se realizan los cambios, cómo se aprueban también esos cambios, ¿no? Y bueno, en temas de seguridad, salud de obra y entorno, que las personas tengan su equipo de protección personal, que haya señalización, que haya donde justamente separar residuos para optimizar recursos también, costos incluso. Obviamente tener una comunicación clara con vecinos y controlar esto del polvo, escombro y ruido. Esas son cosas claves que tienen que considerar. Y finalmente, la última parte del desarrollo, que es la vida, digamos, del edificio, ¿no? Es la parte de la operación, que es lo que decíamos que muchas veces no se fijan los desarrolladores, lo que les decía, todos quieren construir o desarrollar, pero nadie quiere mantener o cuidar, o pocos quieren mantener o cuidar, que al final es otro gran negocio al final del día, que también necesita su tiempo, la administración de inmuebles. Pero si se considera de alguna manera en las etapas previas que justamente eh, les hablas a los compradores del tema de las cuotas, de cómo se va a hacer el sistema, de que va a haber transparencia, que va a haber un comité de administración con asambleas continuas, bueno, periódicas, que hay un control financiero transparente para decir en qué se gasta, etcétera. Con todo eso definido y claro, no solamente se hace un proyecto mucho más atractivo, sino que las personas que lo habiten eh, pues tendrán mucha mejor calidad de vida, ¿no? Luego pasa que se construyen estos edificios y al no, por el simple hecho de no haber tenido unas reglas de operación claras al inicio, se terminan ahí descuidando bastante, ¿no? Y ese es el argumento, ¿no? Cuando se opera bien o cuando se planea esto desde el inicio del tema de la operación, se vuelve mucho más atractivo. De hecho, estos esquemas se adaptan a otros modelos de negocio como de coinversión o de rentas estabilizadas, ¿no? Un conjunto, digamos, de edificios que los espacios habitacionales se someten a renta, pues si no hay una operación clara de estas cuotas, etcétera, pues difícilmente se va a mantener en forma y va a ser atractivo para llegar ahí. Entonces, bueno, creo que esto simplemente se los comparto para que lo tengan en cuenta en sus próximos desarrollos. Y finalmente, bueno, ya vimos estas 6 fases o etapas, digamos, de un proyecto inmobiliario y simplemente queríamos compartirles que otro de los servicios, digamos, estos son los servicios que damos de manera general, pero el último es el de formación y consultoría, que justamente tiene que ver con, eh, pienso que las empresas que son punta de lanza tienen continuamente esta parte de investigación y desarrollo eh, bien hecha, ¿no? O bien financiada, ¿no? De hecho, se llama I+D+I, investigación, desarrollo e innovación. Las personas que buscan innovación justamente son estos los que son capaces de detectar oportunidades, de definir productos diferenciados y atractivos. Entonces, bueno, justamente este seminario es parte de estos servicios de formación y consultoría, que damos capacitaciones a sus equipos, damos un curso específicamente, este curso se va a abrir hasta enero, lamentablemente, digo, todavía falta más o menos, pero digo, si les interesa ese curso, que se llama Curso en Desarrollo Inmobiliario Habitacional Sostenible y Rentable, donde hablamos de todo este tema a mayor profundidad, conociendo la teoría y la práctica, pues también son invitados. Pero bueno, justamente de esta manera se cierra este ciclo que espero que
puedan entenderlo mejor con este diagrama. Y bueno, ya finalmente, creo que podemos colaborar profundamente. Digo, si al final les interesó este seminario es porque están en esto. Y simplemente decirles, estamos a sus órdenes. Nos gustaría escuchar su caso, qué es el proyecto que tienen, o este terreno que quieren hacer, que quieren invertir, o incluso se dedican a esto y quieren mejorar sus procesos o productos. Pues damos consultorías también específicas. Escríbanos este mensaje ahí al WhatsApp que está ahí. Igual al final viene el número. Pero bueno, simplemente quedamos ahí a sus órdenes. No sé si aquí quieras agregar algo específicamente, Marcos. Ok. No, todo bien. Igual si quieres ahora. Sí. Para pasar ya a la parte de preguntas y respuestas, al final vamos a hacer un micrófono abierto por si alguien tiene alguna duda o comentario también. Y ya finalmente esta frase de enfriamiento que les decía al inicio, ¿no? Que esta dice así, First we shape the cities and then they shape us. Esta es una frase de Jan Gehl, también arquitecto y urbanista, pero este es danés, de Dinamarca, y tiene este libro que se llama Ciudades para la Gente, que también se lo recomiendo mucho. Eh, Creo que también es como parte de la base de este salto de toda la teoría de la arquitectura del movimiento moderno urbano. Este es el que da la vuelta a esta idea. Pero me gusta mucho y de hecho esta frase la usábamos mucho en un foro que hicimos que se llama Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad, que era como parte como de nuestra bandera, ¿no? De que la ciudad que creamos nos termina creando. Y la decíamos en un sentido no solamente de lo que construimos, sino en la que creemos, ¿no? Nos termina creando. Eh, Especialmente si somos profesionales y nos dedicamos a esta área que es de la construcción, eh, todo esto que estamos construyendo también nos termina definiendo a nosotros y a los que siguen, ¿no? A las próximas generaciones, lo que les decía al inicio. Entonces, creo que vale la pena que nos pongamos serios en el sentido de lo que estamos construyendo, hacerlo bien, agregar valor no solamente rentable o financiero, sino social, ambiental, económico, que es esta nueva narrativa que debería imperar, digamos, en los proyectos donde van a vivir y desarrollarse las personas. Y bueno, con eso cerramos, digamos, este seminario, simplemente para recapitular brevemente. Creo que es buen ejercicio siempre recapitular para recordar y afianzar los conceptos. Hicimos este calentamiento con la frase de David Sim del libro de La Ciudad Suave, de que lo suave puede ser también inteligente. Luego vimos los objetivos, que tenía que ver justamente con esto de distinguir el desarrollo habitacional con el desarrollo inmobiliario, conocer los procesos. Vimos estas preguntas clave de cómo combinar el arte con la ciencia y de cómo integrar lo humano con lo financiero. Y vimos estas concepciones de qué es el desarrollo inmobiliario y qué es el desarrollo habitacional. Hicimos su distinción y luego vimos este sistema complejo, ¿no? Con un montón de elementos interrelacionados con este fin, ¿no? De crear espacios habitables, sostenibles y rentables. Luego ya pues, dimos esta vuelta de cada uno de estos pasos que analizamos: la captación de propiedades, la conceptualización de proyectos, el anteproyecto, la inversión, el proyecto ejecutivo de obra y la operación. Luego hablamos de cómo colaborar y cerramos con esta frase de las ciudades que creamos nos terminan creando. Y bueno, con esto cerramos este seminario. No sé si por ahí tengan alguna duda, comentario, tanto de lo que hacemos, tanto de esta nueva concepción. Quedamos ahí a sus órdenes, el que guste. Hola, yo quisiera nada más agradecer por compartir este conocimiento, Marcos y Fernando. Creo que es muy importante cambiar el chip a ser ciudad, ¿no? Digo, no es algo que se puede cambiar de un día a otro, pero pues ustedes ya empezaron. Eso me da gusto. Personalmente,
Digo, yo me dedico a la construcción, tengo mi constructora y planeo el próximo año empezar a desarrollar. Entonces por ahí les mandé un mensajito también para ponernos de acuerdo y agendar una cita y ver más a fondo todo esto que nos comparten. Muchas gracias. Ya, perfecto. Gracias a ti, Brandon. Encantado de colaborar y que vengan muchos proyectos con eso. Y sí, ojalá permee esta idea de hacer ciudad. Creo que es relevante para, sí, para las próximas generaciones y para nosotros mismos, ¿no? Te agradezco muchísimo. Sí, Por ahí hay un mensaje. Ajá. Sí, dale, dale. perdón, digo, muchas gracias, estimado Brandon. Estamos a la orden y sí, definitivamente también creo que de repente, o sea, como que la gente piensa que está peleado el hacer dinero con que sea algo sostenible y creo que justo lo que platicamos es que la tendencia ahorita es al revés, ¿no? O sea, entre mejores espacios tengas, que más habitables sean, la absorción de tu producto va a ser mucho más rápida y mejor, ¿no? Y en ese sentido, pues también la rentabilidad. Entonces, definitivamente tocas un punto importante. Y sí, de hecho, digo, aprovechando te iba a decir, Fer, dice Bruno, hola, buenas noches. Por ejemplo, teniendo ya los metros cuadrados de construcción y terreno de acuerdo al COS y CUS, ¿cómo es que puedes saber en cuánto puedes vender o rentar un local? Para ello es que se necesita un estudio de mercado, ¿verdad? Digo, de cajón, pues sí recomendaría el estudio de mercado, pero si quieres tú resolver la duda, mi Fer. Sí, creo que de hecho creo que va antes la idea esto de ya teniendo los metros cuadrados de construcción y terreno. Sí, los metros cuadrados de construcción te los define el terreno por el CUS, el uso de suelo, como bien dices. Eh, pero antes de saber a cuánto lo vas a vender o a cuánto lo vas a rentar, justamente es definir el producto, de qué tamaño va a ser, ¿no? Principalmente, antes que nada. Y en función de eso, sí, definitivamente un estudio de mercado te dice más o menos en cuánto está el precio por metro cuadrado de venta o de renta en la zona, ¿no? Ahí comparándolo con la competencia, etcétera. Pero justamente lo que decíamos, eh, si te guías solamente por la competencia para definir el precio de tu producto, te estás quedando, digamos, de alguna manera corto, porque también influye la demanda, qué es lo que las personas quieren consumir, en este caso, cómo quieren habitar, dónde quieren vivir, y eso también define mucho. Eh, Porque la parte de la demanda también se ve atravesada por su capacidad de pago, y eso es creo que la parte crítica que hoy en día tenemos pues, en México, ¿no? La capacidad de pago está muy limitada. Luego pasa esto de que los departamentos cada vez se van haciendo más y más chicos eh, para, para justamente vender menos metros cuadrados y tener un producto mucho más asequible. ¿A qué me refiero con esto? Pues puedes vender un departamento de 100 metros cuadrados a, vamos a decir, 2,5 millones, o puedes vender dos departamentos de 50 metros cuadrados a 1,300,000, ¿no? Vamos a decir. Entonces, o, cuál es el producto más asequible? ¿No? ¿Cuál es el producto que la gente más puede pagar? Y con cuál estás ganando más también. Al final son los mismos metros cuadrados construibles. Eso justamente es algo que hacemos aquí. Y no significa que por hacer dos productos, un producto de 50 metros cuadrados vas a ganar más, sino qué es lo que el mercado está dispuesto a pagar y realmente cuánta demanda hay para departamentos de 50 metros cuadrados o de 100 metros cuadrados. Entonces, creo que el enfoque justamente otra vez no está solamente en ver el resultado, sino el producto. Eh, sí, esa sería mi respuesta. Muchas gracias por la Sí, pregunta, Bruno. sí, no, y definitivamente tienes un rango porque recientemente hicimos un estudio justo que hablaba de una, dos o tres recámaras, metros cuadrados y precio por metro cuadrado. Y dentro de la misma zona, créanme que era una cosa de locos, ¿no? De repente había unos metros cuadrados que definitivamente entendíamos por qué nos habían vendido
Y de repente también veíamos que hay una tendencia donde el metro cuadrado más pequeño, digamos, por ejemplo, de los lofts que les llaman, los de una habitación, son los más caros, pero también al mismo tiempo como que le venden al cliente inversionista, por así decirlo, al cliente como, o sea, no que va a vivir ahí como inversionista patrimonial, que se le va a rentar bien rápido en Airbnb y así. Y puede que algunos sí, pero nuevamente, como dice Fer, pues depende de una serie de variables, zona, ubicaciones, pues ahora sí que muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, digo, el mercado definitivamente sí te va a dar digamos, un contexto, un rango, pero de repente ese rango puede ser engañoso. Entonces, sí depende mucho del producto. Vale. Por ahí dicen gracias por el seminario, gracias a ustedes por asistir, digo, y estamos a sus órdenes. Por ahí no sé si hay alguna otra duda, comentario, sino para también Muchas ir gracias, cerrando. Fer. Muy padre el concepto. Me gustó mucho, ¿sabes qué? El estudio de mercado. Siento que tienen un muy buen este enfoque a eso y la neta le pueden sacar mucho potencial. Yo a lo mejor voy a estar interesado en ese, yo ahí te contacto y me gustaría aprender unas cuantas cosas de ahí. Siento que eso es lo que agarré ahorita de aquí de la sesión. Gracias, chicos. A ti, Gracias. Carlos, gracias, estás muy bien. Saludos. Gracias a ti, Alan. Al contrario, al Igual. contrario. Pues bueno, si no hay más dudas o comentarios, simplemente agradecerles por su tiempo, por su atención. Igual comentarles que la intención es subir este seminario en línea por si quieren repasarlo o compartirlo para que más gente entienda también esta nueva visión de hacer proyectos habitacionales, este enfoque de desarrollo habitacional. Eh, y nada, gracias nuevamente y pues quedamos a sus órdenes. Gracias a todos. Chao, saludos. Gracias, buenas ¿Cuándo noches. tendré ¿Cuándo tendré otro seminario? De hecho, buena pregunta. Estamos planeando hacer otro, pero enfocado más en la parte de ventas, entre la captación de propiedades y venta de propiedades. Pudiera ser un tipo de capacitación. Igual, digo, síganos en redes por si quieren eh, seguir de cerca estos seminarios que estaremos publicando, o el curso que también, bueno, ya les dijimos que sería hasta enero para que estén ahí atentos. Nuestras redes, ahí las ven como un hábitat y bueno, gracias nuevamente. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, nos vemos a todos. Bye.